Susana y la escuela en su casa, por Eulalia Koch González. La escuela en su casa. En la casa de la familia Wesley, todos se dedicaban al estudio durante 6 horas diarias. En esas horas, Susana no permitía juegos ruidosos ni conversaciones triviales, y su paciencia era notable. Un día, mientras explicaba una regla de gramática a su hija Ketsi, tuvo que repetirla una, otra y otra vez. Levantando sus ojos, vio que su esposo la observaba. Moviendo la cabeza, dijo él: «Me maravillo de tu paciencia, Susana. Le has repetido 20 veces lo mismo a esta niña». Susana sonrió. «Si me hubiera conformado con decirle solo 19 veces, hubiera sido tiempo perdido. Fue esta última 20ª vez la que coronó mi esfuerzo». Susana veía que cada niño tenía diferentes talentos y oraba silenciosamente por cada uno. Pedía a Dios que la capacitara para ayudar a cada uno a vivir una vida que valiera. Con el tiempo, encontró una táctica que puso en práctica. Cada semana dedicaba 1 hora que ella fijaba para conversar privadamente con uno de sus hijos. El día de la semana y la hora eran invariables. Cada niño sabía cuándo le tocaba a él. Por ejemplo, el turno de Juan era el jueves por la tarde. Nunca lo olvidó ya de grande. Lejos del hogar, usaba la hora que la madre antes le dedicaba solo a él para escribirle a ella. Susana tenía la convicción de que cada uno de sus hijos era igualmente importante. Buscaba la manera de hacer que cada uno se sintiera especial. Por ejemplo, a Juan le recordaba que era un tizón sacado del fuego y que por eso sentía una responsabilidad especial de cuidar el alma de él. En una ocasión, por querer cuidar el alma de sus hijos, se vio en un problema bastante delicado. Fue así. La iglesia en su cocina. Samuel Wesley, el esposo de Susana, tenía su propia fama por sus escritos y su vida tan interesante. En 3 ocasiones fue enviado a Londres para representar a su distrito. Su ausencia duraba meses. En 1710, cuando el pequeño Juan tenía ya 7 años, su padre se ausentó a Londres por varios meses. Al frente de la iglesia quedó un representante que dejaba mucho que desear en los cultos del domingo en la mañana y que se suspendía los de la noche. Sintiendo la necesidad espiritual de sus hijos, Susana empezó a dirigir cultos para ellos los domingos por la noche. Los que ayudaban con el trabajo doméstico pidieron permiso para asistir. Luego se sumaron los parientes de ellos. Llegaron a congregarse hasta 200 personas. Con frecuencia, muchos quedaban afuera por falta de espacio. Susana no predicaba ni pretendía hacer el papel del pastor. Ella leía un sermón seleccionado de la biblioteca de su esposo. Dirigía oraciones tomadas del libro de oración común y guiaba el canto de los himnos. Al clérigo reemplazante no le gustó esto, porque eran más los que asistían a las reuniones en la cocina que los que iban al templo en la mañana para escuchar el sermón de él. Escribió una fuerte carta de protesta al pastor Wesley. Al recibirla, éste escribió a su esposa, diciéndole que él pensaba que, siendo ella mujer, sería mejor suspender los cultos en la cocina. ¡Qué sabia fue la respuesta de Susana! La vemos en estos párrafos tomados de 3 cartas que escribió a su esposo sobre el asunto. Lo mismo que soy mujer, soy también responsable de una familia numerosa. Es cierto que tú, como cabeza de la familia y como su pastor, tienes mayor responsabilidad. Sin embargo, en tu ausencia, yo no puedo dejar de ver a cada alma que has dejado bajo mi cuidado como un talento
que me ha sido encomendado. Tú propones que yo deje que otra persona lea. ¡Ay! Tú no sabes la condición de estas personas. Creo que no hay ni un solo hombre entre ellas que pueda leer un sermón sin tener que deletrear una buena parte. ¿Y cómo podría esto edificar a los demás? Además, no hay nadie en nuestra familia con una voz bastante fuerte como para ser oído por una cantidad tan grande de personas. Nuestra reunión ha acercado a la gente hacia nosotros. Así que ahora vivimos en la amistad más hermosa que puedas imaginar. Algunas familias que casi nunca asistían a la iglesia, ahora asisten siempre. Después de contarle otras bendiciones de los cultos, Susana terminó esta carta diciendo: pero si tú piensas, después de todo, que se debe disolver esta asamblea, no me digas solo lo que piensas que debo hacerlo. Eso no bastaría para satisfacer mi conciencia. Te ruego que me mandes a hacerlo. Dímelo en términos tan claros que me absuelvan de toda culpa y castigo de negligencia ante esta oportunidad de hacer el bien cuando tú y yo comparezcamos ante el santo tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Samuel no volvió a mencionar el asunto. Susana siguió reuniéndose con la congregación que llamaba Nuestra Sociedad. Los hijos de Susana. Al ir creciendo, los hijos de Susana fueron su motivo de satisfacción. Los 3 hijos varones eran pensadores y muy espirituales. Samuel era el que dijo sus primeras palabras cuando iba a cumplir 5 años. Este hijo, el mayor, después de estudiar en las mejores universidades, fue ordenado pastor, pero prefería la enseñanza y a eso dedicó su vida como profesor en una universidad. Murió a los 49 años, cuando ya comenzaba un avivamiento dirigido por sus 2 hermanos menores. Como él, Juan, el tizón sacado del fuego, y Carlos, el que al nacer era del tamaño del zapato de un obrero, terminaron sus estudios secundarios y luego hicieron los universitarios en la renombrada Universidad de Oxford. Es ahí donde los encontramos haciendo su primer impacto sobre el mundo que los rodeaba. En aquellos tiempos, la moral de los estudiantes era muy baja. Bebían bebidas alcohólicas, desperdiciaban su dinero en el juego y perdían el tiempo en una vida de lujuria. Juan y Carlos no se sumaron a este modo de vivir, y fue Carlos el primero en entrar en acción. Carlos empezó a persuadir a sus compañeros que lo acompañaran a la iglesia y ocuparse seriamente en estudios usando el método prescrito por la universidad. Por eso, sus compañeros empezaron a llamarlo el metodista. Pronto, este pequeño grupo ya tenía 25 miembros. Al poco tiempo se le conocía como el Club Santo. De Susana, Carlos había aprendido el valor de tener un método. Cada minuto del día tenía un propósito. Organizaba su tiempo para orar, ayunar, estudiar la Biblia, repartir ayuda a los pobres, visitar a los presos, discutir en grupos, tomar la Santa Cena. Por sus vidas metódicas, o sea, ordenadas, a los miembros también se les llamaba metodistas. Mientras tanto, Susana mantenía constante correspondencia con sus hijos. En sus cartas los animaba, les aclaraba delicados puntos de teología y les daba consejos. Su alegría fue muy grande cuando los 2 fueron ordenados como pastores. En esos años, María, una hermana 7 años mayor que Juan, se había casado con el copastor que ayudaba al esposo de Susana en su campo de labor. Era un joven muy querido por el pastor Wesley, habiéndolo criado en su propio hogar. Todo parecía color de rosas cuando María esperaba a su primer hijo. Pero al dar a luz, María perdió la vida. Fue un gran golpe para toda la familia y en especial para su madre.
Pero Susana seguía teniendo el sueño de que por medio de sus hijos ardería Londres, Inglaterra y todo el mundo. En Susana Wesley vemos cómo una madre puede seguir ayudando a sus hijos. Ya de grandes, los ayudó en su vida espiritual, con su estímulo constante, sus oraciones y sus consejos. Susana tenía un gran amor por la obra misionera. En una ocasión, siendo sus hijos Juan y Carlos ya pastores, fueron invitados a ir al Nuevo Mundo como misioneros. Pero su padre Samuel había fallecido y pensaban que su madre necesitaría más que nunca la compañía de sus hijos. No irían si ella no estaba de acuerdo. Cuando le explicaron la oportunidad de servir como misioneros en una colonia inglesa en América del Norte, ella reaccionó con gran entusiasmo. Si tuviera 20 hijos, me gustaría que fueran usados de esta manera, aunque nunca los volviera a ver, exclamó Susana. Juan y Carlos fueron misioneros por un breve tiempo. El Señor tenía otros planes para ellos en Inglaterra. Ahí era donde comenzaría el fuego espiritual con el cual Susana seguía soñando. El gran avivamiento. Después de su regreso a Inglaterra, Juan, en 1738, tuvo una experiencia que cambió su vida. En un culto de barrio le sucedió algo extraordinario. Así lo contaba él. Sentí un calor extraño en mi corazón. Supe, de pronto, que confiaba en Cristo, y solo en Cristo para ser salvo. Sentí que todos mis pecados eran perdonados y que era salvo de la ley del pecado y de la muerte. Ketsi, su hermana menor, y Carlos tuvieron una experiencia similar. Carlos escribía himnos con nueva energía. Uno de los primeros fue «Oh amor que excede a todos» y otro «Gloria demos al Salvador». Estos y muchos otros himnos escritos por él se cantan aún hoy y han sido traducidos a muchos idiomas. Después de su experiencia de salvación personal, Juan y Carlos empezaron a predicar con renovado calor y convicción. Al poco tiempo predicaban a centenares, luego a miles y por último a miles de miles. Juan predicaba y organizaba sociedades que hoy llamaríamos congregaciones. Carlos predicaba y escribía himnos. Toda Inglaterra cantaba sus reflexiones de la gracia divina. En medio de todo esto, Susana seguía cumpliendo con sus deberes de madre cristiana. Seguía escribiendo largas cartas a sus hijos ausentes. Con su paciencia de siempre, los animaba a vivir siempre cerca del Señor y a servirle. Eran cartas que reflejaban el alma de una madre celosa y arrodillada ante el Señor, rogando siempre por bendiciones a favor de sus hijos. Vemos una muestra del espíritu que la impulsaba en el siguiente trozo de una carta que escribiera a su hija Susana. Tú sabes muy bien cuánto te amo. Amo tu cuerpo y ruego con fervor al Dios Todopoderoso que te lo mantenga con salud, que te conceda todas las cosas necesarias a tu bienestar y sostén en este mundo. Sin embargo, mi mayor preocupación es por tu alma inmortal y por tu felicidad espiritual. No puedo expresar mi interés en ese sentido más que esforzándome por inculcarte en todo momento los principios de conocimiento y verdad que son esenciales en tu empeño por vivir una vida virtuosa, que lo único que puede asegurar tu felicidad eterna. Porque era tan accesible, sus hijos con frecuencia la consultaban cuando tenían algo importante que resolver. Seguía con vivo interés el ministerio de cada uno de sus hijos. Dios bendecía ricamente la obra de Juan y Carlos. Tanta era la gente que se congregaba para oír el mensaje predicado por ellos que Juan compró un edificio viejo en la ciudad de Londres. Lo convirtió en un centro del nuevo movimiento. A un costado arregló un sector como casa de familia. Más tarde, Susana vivió también en esa casa. Así estaba más cerca de sus hijos. Y no solo eso, sino que de esta manera
el Señor le dio la bendición de ver con sus propios ojos el comienzo de la realidad que tantos años había soñado. Toda Inglaterra era sacudida por el avivamiento. Dios usaba el ministerio de Juan y de Carlos para dar nueva vida en Cristo a miles y miles de personas. Borrachos dejaron de tomar licor. Los que pegaban a sus esposas se volvieron esposos buenos y cariñosos. Los que robaban devolvían las cosas hurtadas. La salvación fue una realidad. Juan Wesley acompañó la predicación con la lectura. La gente recién convertida se educaba. Él simplificó 50 libros para el uso popular y hasta escribió un libro sencillo sobre medicina. Compartió las reglas de Susana para ayudar a los recién convertidos en la crianza de sus hijos. Pero, como sucede en esos casos, Satanás quiso detener la obra. Los dos hermanos fueron amenazados con la cárcel si no detenían el movimiento. La iglesia oficial se sentía en peligro. Había frecuentes motines, pero mientras más perseguían a los nuevos creyentes, más rápido se extendía el fuego del avivamiento. Empezó a extenderse a otros países. En todo esto, Susana tuvo su parte. Una noche, Juan apareció en su casa. Estaba en camino para ver a un laico que había empezado a predicar. Juan estaba indignado y pensó prohibir que personas no ordenadas por su iglesia predicaran. Su madre le dijo: «Antes de actuar, Juan, escúchale. Si Dios le está usando, sería un gran pecado pararle». Juan tomó los consejos de Susana y, como resultado, el uso de predicadores laicos llegó a ser un gran factor en la extensión del avivamiento. Alguien que conoció íntimamente a Susana Wesley escribió: «La gracia se manifestaba en todos sus pasos. Su celo se reflejaba en sus ojos y cada gesto suyo expresaba divinidad y amor». Acaba su carrera. Era el 23 de julio de 1742. Susana Wesley tenía 72 años cuando sucedió lo que Juan describe en su diario. A las 3 de la tarde fui a ver a mamá. Me senté junto a su cama. Ella no podía hablar, pero estaba consciente. Su mirada era calmada y serena. Sus ojos miraban hacia el cielo, mientras encomendamos su alma a Dios. Sin luchas ni suspiros, su alma fue librada. Nosotros de pie, alrededor de su cama, cumplimos su último deseo. Aquel último deseo, expresado poco antes de perder el habla, fue: «Hijos, tan pronto como sea librada, canten un salmo de alabanza al Señor». De los 7 que aún vivían, todos, menos Carlos, estuvieron junto a ella en la hora de su muerte. En cuanto estuvieron seguros de que su madre había partido, sus hijos cantaron juntos un salmo favorito de ella. Su vida terrenal había terminado, pero no así su influencia. Un fuego espiritual abrazaba ya a Inglaterra, un fuego que cruzó los mares y en pocos años se había encendido en todo el mundo. Susana había podido ver el comienzo de la realización de su sueño. Este sueño sigue haciéndose realidad aún hoy. La influencia de la escuela en su casa sigue a través del tiempo y la distancia. Fin.